Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Misterios del Evangelio. Hoy nos adentraremos en una de las historias más impactantes y poco conocidas del libro de Génesis, la trágica saga de Siquem y Diná. Prepárate para descubrir cómo un solo acto de deshonra desencadenó una cadena de eventos que marcaría el destino de toda una familia. Te invito a cerrar los ojos por un instante y preguntarte, ¿hasta dónde llega el orgullo humano? ¿Qué precio puede tener un deseo desenfrenado? Acompáñame en este viaje a través del tiempo y la fe para entender las lecciones ocultas tras este relato milenario. Hace cientos de años, en la antigua tierra de Canaán, Jacob, también llamado Israel, decide establecer su campamento cerca de la ciudad amurallada de Siquem. Tras años de exilio, Jacob regresa a la tierra prometida bajo la voz de Dios, que lo llamó a vivir en Betel. Sin embargo, el hombre patriarca se siente atraído por Siquem. Sus tierras fértiles, el bullicio de sus mercados y la aparente prosperidad de su pueblo lo seducen. Sin saberlo, al elegir este lugar, Jacob abre la puerta a una influencia impía que pronto afectará a su familia de manera devastadora. Entre los hijos de Jacob y Lea, destaca una joven llamada Diná. Hija única en su género, creció rodeada de hermanos varones y la protección de una familia que se sentía fuerte y segura. Un día, impulsada por la curiosidad propia de su edad, Diná decide salir sola para conocer a las doncellas de la región. ¿Quién podría imaginar que aquel paseo inocente cambiaría su vida para siempre? Mientras caminaba entre las mujeres de Siquem, un príncipe llamado Siquem, hijo de Jame, la ve. Sus ojos se fijan en ella con una mirada capaz de recorrer el alma y el cuerpo. Sin permiso de su padre ni protección de sus hermanos, Diná es raptada, forzada y deshonrada por Siquem. Este acto, horrendo y violento, marca no solo su cuerpo sino también su espíritu. En ese instante, la inocencia se desvanece y una nueva realidad de dolor y vergüenza tiñe a la joven hija de Jacob. Sin embargo, algo inesperado sucede. El corazón de Siquem no solo se sacia con la violencia, su alma anhela a Diná. Se aferra a ella como un hombre que ha encontrado un tesoro y sueña con convertir aquel instante de brutalidad en algo parecido a un amor legítimo. Corre con furor a contarle todo a su padre Jame, quien ve en esta unión una oportunidad de alianza con la familia de Jacob. Pide a Jacob que le entregue a Diná como esposa para su hijo, ofreciendo dotes enormes y promesas de prosperidad compartida. Es aquí donde se desvela la primera grieta en la moral de Jacob. ¿Debería aceptar una compensación económica y un posible matrimonio, o debería castigarse a Siquem por haber deshonrado a su hija? Mientras tanto, los hermanos de Diná, José y Simeón, estaban en el campo pastoreando el rebaño. A su regreso, descubren la terrible noticia. Su tristeza se transforma en ira profunda. Sin dudar, se reúnen con el resto de sus hermanos para tramar un plan que restaure el honor familiar. En la cultura de Oriente Medio de la época, el honor de la familia era sagrado y, en tragos de vino o en consejos en las madrugadas, se olvidaban por un momento de la voz de la justicia divina. Simeón y Leví, hermanos de Diná, conocidos por su temple impetuoso, cavilaban en silencio, pues sabían que sus hermanos mayores, Rubén y Judá, tenían carácter más pacífico. Sin embargo, la indignación los consumía, no podían permitir que la sangre de su linaje quedara manchada sin una respuesta contundente. Es entonces cuando Jame, el padre de Siquem, y su hijo ofrecen una solución aparentemente razonable. Proponen a la familia de Jacob establecer un lazo de amistad. «Danos a Diná como esposa para mi hijo», dicen, «y aceptaremos casarnos con ustedes. Viviremos juntos, negociaremos y seremos un solo pueblo». Con una promesa de prosperidad y de coexistencia pacífica, Jame plantea un plan donde cada hombre de su ciudad y cada hombre de la casa de Jacob se sometería al rito de la circuncisión, compartiendo la señal de la alianza con Dios y, de esta manera, fortaleciendo el vínculo de ambas familias. Su propuesta suena tan tentadora como peligrosa. La familia de Jacob podría consolidar propiedades, riquezas y estabilidad, todo a cambio de aceptar a los cananeos bajo sus mismos preceptos, abrazando costumbres ajenas a la ley divina. ¿Sería este un paso hacia la paz, un camino directo a la corrupción espiritual? Siquem, impulsado por su atracción hacia Diná, acepta de inmediato la condición. Sin pensarlo, se somete al doloroso procedimiento de la circuncisión, con la esperanza de ganarse el favor eterno de la hija de Jacob. Jame y Siquem acuden a la puerta de la ciudad, donde los ancianos se reúnen, y discuten los términos del acuerdo. Hablan de prosperidad compartida, de tierras abiertas, de bienes comunes. El plan era casi perfecto, la fusión de dos pueblos lejos de los mandatos de la ley clara y pura que Dios había entregado a sus antepasados. Y así, con palabras de paz y de promesa, persuaden a todos los hombres de Siquem, uno a uno, aceptan la circuncisión, ignorando sus dudas, seducidos por la visión de riqueza y unión con la familia de Jacob. Llegó entonces el tercer día, y el dolor físico hace mella en todos los hombres pacientemente circuncidados.
El ardor del procedimiento aún recorre sus cuerpos, impidiendo que puedan moverse con libertad. Es entonces cuando Simeón y Leví deciden concretar su venganza. Armados con espadas y animados por la furia del deshonor, irrumpen en la ciudad de madrugada, sin que nadie sospeche de sus intenciones. El silencio reina en la aldea. Solo se escuchan sonidos lejanos, perros que ladran en precaución, el viento acariciando las murallas. Pero los corazones de los conspiradores laten con fuerza, recordándoles la promesa de sangre que juraron. En silencio, pasan las puertas. Nadie los detiene, pues el dolor de la circuncisión los mantiene débiles y vulnerables. En un acto tan atroz como calculado, comienzan a ejecutar su plan, eliminan a todos los hombres de la ciudad, incluidos Jame y su hijo Siquel, aquellos que horas antes prometieron paz y hermandad. Cada espada brilla a la luz del alba naciente, cada golpe resuena con la misma fuerza del rencor. Nadie escapa. El clamor de la matanza se confunde con el crepitar de las hogueras que, pronto, iluminarán un paisaje de horror. Las mujeres, los hijos, los ancianos, todos son tomados como botín o esclavizados. El campamento que soñaba con construir puentes entre dos pueblos se convierte en una pila de ruinas y llantos. El grito de venganza de Simeón y Leví tiñe de sangre la tierra que Jacob consideraba como bendición divina. Cuando el sol se alza, las flechas de la traición ya han cumplido su cometido. La ciudad de Siquelm está en ruinas, el río corre teñido de rojo y el silencio sepulcral cubre las murallas como un manto pesado. Jacob, al enterarse de lo ocurrido, siente como su corazón se hiela. Su familia, señalada de vilipendio, ha dejado morir a inocentes, incluso a mujeres y niños. El eco de aquella masacre retumba en su espíritu. ¿Cómo Dios podría bendecir una familia capaz de tanto desgarro? Su temor no es solo humano, sino divino. Comprende que la justicia personal puede corromper el plan sagrado que Dios trazó para su pueblo. Sabe que, como cabeza de familia, tenía la responsabilidad de proteger el honor de Diná sin desviarse hacia la violencia injusta. Pero ahora es demasiado tarde. Las consecuencias de este acto resuenan más allá de Siquelm y marcarán el destino de los hijos de Simeón y Leví por generaciones. Sin embargo, antes de que el juicio divino se despliegue, retrocedamos unos momentos, al preciso instante en que la atracción de Siquelm se torna fatal. Imagina por un segundo la mirada de aquel príncipe cananeo al encontrar a Diná. No era un amor puro. La Biblia enseña que el verdadero amor busca el bien del otro. El de Siquelm bebía de un egoísmo voraz, el de un hombre que deseaba saciar su apetito sin importarle el dolor ajeno. Solo cuando su lujuria violenta se mezcla con un extraño apego, se siente confundido. ¿Cómo reconciliar el deseo carnal con la necesidad de reconocimiento social? Frustrado, corre a prometer dotes astronómicos, tierras y riquezas, convencido de que el dinero puede lavar toda humillación. Pero ningún tesoro en el mundo puede llenar el vacío que deja la injusticia. La historia de Diná, Siquelm y Jacob revela, ante todo, la fragilidad humana ante el pecado y la tentación. Nos muestra cómo la elección de un lugar, la decisión de Jacob de asentarse en una ciudad impía, puede poner en riesgo el destino de generaciones. La inexperiencia y la ingenuidad de Diná, capaz de salir sin medida de precaución, muestran la falta de madurez y supervisión que una familia debería garantizar. ¿Acaso Jacob, consciente de las advertencias divinas, no debería haber protegido a su hija de las influencias perversas de aquella región? Cuando un líder deja de lado la voz de Dios, crea un vacío que muchos llenan con violencia y engaño. Y en ese vacío, entran Simeón y Leví, quienes justifican la sangre como respuesta al mal. Pero la misma Escritura nos recuerda que la venganza pertenece al Señor, que la justicia personal ciega distorsiona incluso las causas más nobles. Aquella noche, mientras mataban sin compasión, posiblemente creían que restauraban el honor de Diná. Sin embargo, en el acto de cada espada al través del pecho de un hombre circuncidado, malograban el propósito divino de establecer a Israel como luz para las naciones. El horror de esa masacre aún reverbera en las páginas sagradas, como una advertencia de lo que implica confiar en la propia fuerza en lugar de en la sabiduría divina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si tu familia fuera humillada? ¿Hasta dónde llegarías para reivindicar tu nombre? Es fácil pensar, sentado en nuestra sala, que haríamos lo correcto, que seríamos misericordiosos y justos. Pero en el fragor de la ofensa, cuando el orgullo y la sed de venganza arden en nuestro pecho, el juicio se nubla y la violencia nos parece un camino natural. La historia de Siquelm y Diná nos confronta con nuestra propia naturaleza caída. Nos muestra que, cuando actuamos desde las pasiones más bajas, incluso el deseo de justicia puede tornarse en injusticia mayor. Ahora bien, podríamos quedarnos en el asombro ante la brutalidad de aquel episodio. Pero la Escritura no nos regala relatos fríos. Tras cada página hay un propósito divino que querer comprender. La familia de Jacob, a pesar de sus errores, se mantuvo bajo la promesa de un Dios que convierte tragedias en lecciones de fe.
En medio de la masacre, los descendientes de Simeón y Leví, según la profecía de su padre Jacob, serían dispersos entre las tribus de Israel. Y así ocurrió. Dios enseñó que el pecado trae su fruto, y que la venganza sin medida concluye en ruina. Este es el legado de aquellos hermanos. Aprendieron, a la manera más dolorosa, que la justicia verdaderamente edificante nace del perdón y la confianza en el Padre Eterno. Imagina por un momento la escena. Hermanos que antaño habían compartido risas y patriarcas que habían contemplado con orgullo el crecimiento de su prole, ahora aguardaban el juicio de Dios. Aquel amanecer no solo dejaba tras de sí la humareda de una ciudad quemada, sino también el presagio de un futuro incierto. Jacob alzó la vista y, clavando sus ojos en el cielo, se preguntó cómo podía reconciliar la promesa de bendición con el horror de la sangre derramada. La Escritura nos cuenta que, con el paso de los días, los hermanos de Simeón y Leví sintieron como la gloria que una vez los cubría se tornaba ceniza. Sus nombres, que antes resonaban con la fuerza de la justicia divina, ahora estaban asociados al salvajismo de la venganza desmedida. En medio de este clima de duelo, llegó al campamento una caravana de mercaderes que, sorprendidos por la desaparición de Siquelm y su pueblo, habían acudido en busca de noticias. Algunos trajeron rumores de que las noticias de la masacre se extendían por Canaán como un reguero de pólvora. Ejércitos vecinos ya sopesaban la oportunidad de aprovechar el desgaste de la familia de Jacob. En lugar de hallar un pueblo fortalecido, la caravana encontró un campamento envuelto en lágrimas, colinas teñidas por la sangre reciente y una incertidumbre que oscurecía el futuro. Jacob recibió a los mercaderes con un semblante adusto y dolorido. Las palabras de condolencia que ellos ofrecían chocaban contra la muralla de su remordimiento, pues entendía que ninguna disculpa extranjera borraría las huellas de aquel suceso. Mientras tanto, Raquel y Lea, las esposas principales de Jacob, se reunieron en un extremo del campamento. Allí, las lágrimas caían sin pausa. Raquel, que había protegido a Diná con ternura materna desde su nacimiento, objetaba con su voz entrecortada la conducta de Simeón y Leví, recordando que la vida de un inocente, incluso de un hombre culpable de un acto atroz, no podía pagarse con el exterminio de toda una ciudad y la sumisión de sus mujeres y niños. Lea, aunque fiel a la defensa de la familia, sabía que la ley divina otorgaba valor a la vida humana. Por eso, entre suspiros, reprochaba la intransigencia de sus hijos, consciente de que la mancha del derramamiento de sangre no se borraría con el tiempo. Ambas se preguntaban en silencio cómo Jacob podría restablecer la armonía bajo la mirada de Dios, pues la sombra de esta masacre ensombrecería su descendencia. Al tercer día, Jacob reunió a todos sus hijos alrededor de una hoguera. El crepitar de las llamas parecía reflejar las grietas en su propia fe, de un lado, el deber de proteger el honor de su hija, del otro, la odiosa certeza de haber permitido que el odio condujera a la destrucción. Con voz grave, les dijo: «Hijos míos, ¿hasta cuándo permitiremos que la sangre corra sin cesar? ¿Acaso el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham y de Isaac, nos llama a vivir en el regocijo de la espada, o a apartarnos de la senda que él marcó para su pueblo?» Nadie respondió, solo el rugido del viento entre las tiendas se atrevía a romper el silencio. Fue entonces cuando Jacob habló de su propia falibilidad, confesando que, en algún rincón de su corazón, había albergado la idea de que el orgullo y la fuerza serían suficientes para preservar la pureza de su linaje. Pero sabía, finalmente, que el Señor exigía justicia con misericordia, y no un sacrificio de sangre ajena para lavar el agravio sufrido. Esa noche, el campamento entró en vigilia. Jacob se unió a una oración prolongada, suplicando al Altísimo que mostrara un camino de redención para su familia. Pidió perdón por la soberbia de Simeón y Leví, rogando que Dios no derribara la bendición que había prometido a Abraham. Mientras tanto, Rubén, el primogénito, se acercó al lugar de oración, arrodillado, y murmuró: «Padre, la ira de mis hermanos ha sido terrible. ¿Cómo podemos seguir adelante con una mancha tan grande? ¿Cómo podemos levantar la cabeza cuando los pueblos vecinos nos consideran una familia maldita?» Jacob lo miró con ternura. «Hijo mío, sé que este camino es áspero, pero confío en la misericordia divina. No permitamos que el pecado de unos destruya la esperanza de todos. Procuraré tregua con los cananeos restantes y buscaré establecer la paz. El Señor puede convertir hasta la tempestad en jardín. No pierdas la fe». Rubén, secándose las lágrimas, asintió con resignación, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. En los días posteriores, Jacob envió emisarios a los clanes próximos a Siquelm, llevando presentes de aceite puro, grano y ovejas escogidas. Anunciaba que no deseaba más sangre ni venganza, y proponía restablecer el trato de paz que Jame había iniciado en nombre de su hijo. Muchos de los ancianos vecinos, temerosos de que la desgracia se extendiera, aceptaron conversar. Fue necesario aceptar que, sin la justicia divina, el castigo y el perdón solo se equipararían a la codicia o la debilidad. Por ello,
Jacob se comprometió a enterrar los cuerpos de Jame y Siquem con honor, y a dispensar cuidado y sustento a los huérfanos y a las viudas. Prometió, también, que sus hermanos viajarían a Belén para ofrecer sacrificios de expiación en el altar y suplicar a Jehová que borrara la mancha de sangre que había cubierto la tierra de Canaán. Sin embargo, la reconciliación no sería sencilla. Simeón y Leví, aferrados a la idea de haber salvado la dignidad de Diná, rechazaban las palabras conciliadoras de su padre. Sentían que cualquier trato con cananeos era traicionar la memoria de su hermana. Desde el momento en que Jacob designó a Zabulón para entregar los presentes, ellos murmuraban: ¿cómo puede nuestro padre suplicar compasión, cuando el hombre que ultrajó a nuestra hermana yace enterrado junto a su padre, y todo su pueblo arde en el fuego? Jacob escuchó estas palabras con pesar. Comprendía que, mientras sus hijos no entendieran la magnanimidad de Dios, el conflicto perduraría 1000 generaciones. Por esa razón, les habló de la ley que Moisés habría de entregar en el futuro. La palabra de Jehová enseñaría que la expiación y el perdón eran más valiosos que el derramamiento de sangre venganza tras venganza. Rogó a sus hijos que guardaran paciencia, confiando en que Dios, en su momento, reasfaltaría la senda rota. Cuando el 7º día llegó, los cuerpos de Jame, de Siquem y de cada hombre circuncidado descansaban en tumbas cavadas lejos de las tiendas de Jacob. Sobre sus lápidas se grabó la inscripción: sepulcro de un príncipe y de su linaje, memoria de la fragilidad humana. Muchos cananeos atestiguaron el entierro, y algunos besaron las manos de Rubén y Judá, quienes, vistiendo hábitos de luto, suplicaban en su lengua que el Altísimo protegiera su pueblo. Con estos gestos, la reputación de Jacob con los clanes vecinos se atenuó. El nombre de Israel, que su padre había adoptado tras luchar con el ángel, comenzó a brillar de nuevo, aunque ensombrecido por la tragedia reciente. No obstante, el eco de la masacre persistiría en el corazón de Simeón y Leví. Los otros hermanos, al ver la determinación de Jacob por restaurar la paz, se dividieron. Algunos, como Isaacar y Gad, pedían apoyo militar en caso de que los cananeos volvieran para cobrarse venganza en secreto. Otros, como Dan y Neftalí, confiaban en la promesa de Dios y recordaban sus encuentros con Jehová en sueños y visiones que les aseguraban protección. Moisés, que aún no había nacido, aguardaba su momento para erigir la ley que rompería el ciclo de vendetas interminables. Entretanto, Jacob emprendió el camino hacia Betel, lugar sagrado donde años atrás Dios le había prometido volver a sus tierras. Con cada paso hacia el santuario, Jacob sentía como las pisadas alquitranaban su culpa. Betel, esa colina luminosa, parecía aguardar su llegada como el juicio mismo. Al llegar al altar que él mismo había levantado a la sombra del gran roble, Jacob ofreció holocaustos, fragantes inciensos y primicias de su rebaño. Su voz, quebrada por el llanto, ascendió al cielo: Señor Todopoderoso, mi corazón está dividido. Aun cuando veía en mis hijos defensores del honor de Diná, hoy proclamo que la sangre derramada ha sido un cuchillo que me traspasa el alma. Padre de misericordia, muéstrame la senda del perdón. Que mis manos no se queden manchadas por más iniquidad. Dame un corazón renovado para predicar la justicia con amor. En ese instante, la brisa se alzó como un murmullo benévolo, y aunque nadie lo supo con certeza, se dijo que Dios oyó su clamor y lo cubrió con su favor a pesar de la culpabilidad que abrazaba. Mientras Jacob se retiraba a sus tiendas, convencido de que la bendición continuaría sobre su demanda a pesar de sus tropiezos, un mensajero del desierto llegó con un joven que huía de la ciudad de Siquem. Era un sobreviviente que había estado fuera de la urbe al momento del ataque, y contaba que, después de la fuga de los cananeos diezmados, un grupo de saqueadores otros se había apoderado de las ruinas. Había quemado templos, había despojado a los heridos y soldado a la pobreza a los pocos campesinos que quedaban. Este informante rogó a Jacob proteger a los hombres y mujeres que buscaran su ayuda. Al escuchar tales noticias, Jacob comprendió que su venganza inicial no sería la última. El ciclo de violencia se reavivaría si no se sellaba con una acción compasiva. Por esa razón, ordenó a Judá, a Isaacar y a Zabulón que reclutaran hombres elegidos de entre su parentela para guiar caravanas de socorro hacia las aldeas vecinas, repartiendo casas reconstruidas, ayuda médica y provisiones. Anunció que, aunque sus manos habían estado manchadas de sangre, aún era el hombre que Jehová había transformado con su mirada. Así, comenzaba un nuevo capítulo, de la violencia al bálsamo de la reconciliación. Y esa es la segunda mitad de la historia de Siquem y Diná, un relato de oscuridad humana, sí, pero también de esperanza para un pueblo que aprendió, a través de la fragilidad del líder y el arrepentimiento sincero, que la gracia divina puede renacer de las mismas cenizas del dolor. La familia de Jacob enfrentó el desafío más grande: comprender que la justicia jamás puede ser sustituida por la venganza y que la fidelidad a la ley de Dios radica en amar al prójimo, incluso cuando su mano ha sido manchada por la transgresión. Reflexionemos, ¿qué lecciones escondidas en este relato pueden iluminar hoy nuestro caminar?
¿Cómo podemos, al igual que Jacob, confesar nuestros errores y caminar hacia la restauración, sabiendo que el Señor es justo y misericordioso? Gracias, querido espectador, por acompañarnos en los misterios del Evangelio. No olvides suscribirte y compartir este video para que más personas descubran juntos las profundas enseñanzas que yacen en la palabra sagrada. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo los descendientes de Simeón y Leví fueron dispersados entre las tribus de Israel y qué implicaciones tuvo para la historia posterior de nuestro pueblo. Hasta entonces, que la paz de Cristo repose en tu corazón y que la sabiduría divina guíe cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo misterio.